diapositivas anteriores. Uno, cuando su inicio es muy temprano, mientras más temprano comience el trastorno, esta enfermedad, obviamente mucho menor, bueno, es mucho menor la posibilidad de estabilidad, de llevar una vida normal, con calidad, ¿ok? Eso se ha notado mucho, no solamente por el tiempo que implica, ¿no? Que esta persona pase la mayor parte de su vida padeciendo este trastorno, sino que además se ha notado estadísticamente que efectivamente quien más temprano lo inicia es quien tiene los síntomas más difíciles de controlar. Bien, ese es uno de los motivos por los que hay un mal pronóstico. Otro, que sea hombre, ya lo habíamos comentado, al hombre le va mucho peor que a la mujer, aunque no se sabe específicamente por qué, pero así es. Y obviamente el pronóstico es bastante malo cuando predominan síntomas negativos, mucho más que los positivos, increíblemente. Aquí realmente los medicamentos no hacen gran cosa. Bien, estas son las circunstancias por las que un pronóstico es negativo. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, ahora sí ya vamos de lleno a entrar a lo que tiene que ver con la violencia, ¿sale? Ya habiendo entendido los síntomas, conocido a profundidad la enfermedad, ya podemos relacionar con la violencia. Bien, fíjense, la mayoría de las personas tienen la creencia de que las personas con esquizofrenia, que bueno, a veces ni siquiera saben qué es esquizofrenia, lo que la persona padece, ¿no? Hay gente que pues vaya, no, es neófita en el tema y entonces nada más dicen, ay, es que está loquito, ay, mira ese que anda ahí caminando, habla solo y, ¿no? O come basura y mira en qué fachas anda, ay, pues es que está loquito, nada más así dicen. Y la persona cree que esa persona puede ser violenta o que es un riesgo, ¿no? Para la sociedad. Pasan por la calle y hasta se arriman, porque si no me vaya a creer que soy un monstruo y me ataque. Normalmente esa es la creencia de la gente con las personas que tienen esquizofrenia o vaya, que no están en contacto con la realidad. Sin embargo, para sorpresa de muchos, las personas con esquizofrenia no son más violentas que la población general. En definitiva, ¿eh? O sea, no lo son. Su trastorno, su enfermedad, no los hace ser violentos por sí mismos, no es un síntoma, ni siquiera los síntomas que padecen hacen o generan que la persona sea violenta. No es algo que por sí mismo se dé ni sea lo más común. Esto es bien importante de aclararlo porque sí, fíjense que las personas con esquizofrenia, si algo sufren mucho, es de rechazo social y de discriminación y lo sienten, ¿eh? O sea, una cosa es vaya, que no estén en contacto con la realidad y otra cosa es que no se den cuenta que cuando ellos llegan a un lugar, todo el mundo se aleje, incluso aunque vayan bien vestidos, ¿no? Porque la familia los tenga muy cuidados, se haga cargo de ellos, etcétera. Incluso con eso llegan a un lugar y la gente empieza a verlos feo y cuchichean, se alejan, ¿no? Nadie quiere hablar con él, etcétera. Ellos sí perciben ese rechazo social y eso a ellos los pone mal, o sea, sí es algo que a ellos los perturba, les duele, vaya. Entonces, hay que tener muy claro que no hay prácticamente riesgo o casi nada de riesgo el pasar junto a una persona que notemos que tiene alguna psicosis, que seguramente es esquizofrenia, o que conozcamos a alguien con esquizofrenia y que no queramos hablar con él. No va a pasar nada, ¿ok? Eso es importante decirlo. De hecho, ahí puse menos del 10% de la violencia social es atribuible a la esquizofrenia. O sea, yo creo que somos más violentos los que no somos esquizofrénicos que los que lo son, ¿ok? Bien. Sin embargo, ¿qué sí es más probable? Que ellos atenten contra su vida. Eso sí, obviamente los síntomas que tienen, tanto los positivos como los negativos, por supuesto que aún sin tener la conciencia de que eso está mal, de que eso es una enfermedad y no es real lo que ven, lo que oyen, etcétera, aún aunque eso no lo tienen claro, no lo tienen consciente, ellos lo viven de una manera angustiante y horrible. O sea, incluso muchos de ellos no pueden ni dormir porque las voces no se los permiten. O sea, ellos oyen las voces, las escuchan. Y entonces hay veces que ya da la noche, quieren dormir y las voces hable y hable y hable. Entonces ellos no pueden vivir con eso. A veces lo que oyen es muy perturbador, ¿no? De algo que va en contra de ellos, la angustia que viven creyendo que alguien les quiere hacer daño, esta anedonia, estos síntomas afectivos que realmente ellos no soportan y lo que sí saben es que pueden ahorcarse o que pueden agarrar una pistola y se pueden matar y saben que es la muerte
qué es la muerte y que pueden terminar con su vida y acabar con todo eso. Entonces son más proclives al suicidio que a hacer daño a alguien, ¿ok? El 6% de los esquizofrénicos acaba suicidándose tristemente. Bien, o bien también son víctimas propiciatorias, o sea, son muy vulnerables a ser víctimas. Ellos mismos, obviamente por su enfermedad, sin querer y sin saberlo, se ponen en situaciones de alta vulnerabilidad y peligro porque pues no están conscientes de lo que hacen, ¿no? Entonces, a veces van por la calle, se atraviesan sin fijar porque van muy metidos en lo que oyen de las voces, ¿no? Con sus alucinaciones, con sus delirios, y por ir tan fijados en eso, no están fijados, es que no los dejan, ni siquiera se fijan, los pueden atropellar, pueden obviamente muchos quitarles hasta su dinero, etcétera, etcétera. Entonces es más probable que ellos sean víctimas a que sean victimarios. Bien, ok. Ahora, sin embargo, el mínimo porcentaje de los esquizofrénicos que pueden llegar a ser violentos, eso es el mínimo, ¿eh? Y tiene que haber ciertas circunstancias que ahorita voy a nombrar. No es porque por sí misma la esquizofrenia los haga ser violentos, no. Tiene que haber otras cosas agregadas para que entonces la persona sea violenta. Eso es bien importante decir. Bien, bueno, cuando esos casos pasan en donde hay violencia, cuando una persona tiene esquizofrenia, es porque suceden dos situaciones, o aquí lo marcan, como lo marcan los autores que pongo, Bolavka y Pincus, hay dos tipos de violencia en el caso de las personas con esquizofrenia. Uno, es cuando se da una descompensación por la interrupción de su medicamento, o sea, suspenden el medicamento, lo cual es relativamente seguido porque obviamente no tienen conciencia de la enfermedad y muchos piensan que los van a envenenar, que se los dan por eso, ¿no? Entonces la familia batalla mucho, entonces muchos dejan el medicamento y pero eso no es suficiente para que detone un episodio violento, sino que además de eso consuman alguna droga. Si no están con el medicamento controlado y además consumen alguna droga, sí es posible que tengan algún episodio de violencia. Sí, sí lo es. Sin embargo, en este tipo 1 de violencia, como ahí lo pongo, tampoco es una violencia que suele ser extrema, en donde diga uno, qué barbaridad, esto es un asesino, descuartizó, mató, hizo. No, tampoco, ¿sale? ¿Ok? Entonces, lo que más a menudo pasa es que persigan a alguien y le quieran aventar una piedra, ¿no? Las personas con esta esquizofrenia que no están controladas y aparte usan alguna sustancia, la persigan, le quieran echar una piedra o se quieran agarrar a moquetes a alguien, ¿no? Algo muy así, muy impulsivo, pero no es que ellos planeen y digan, ay, voy a matarlo y cómo lo voy a matar y lo voy a descuartizar. No, en lo absoluto, ¿ok? Entonces, bueno, eso es un tipo de violencia que puede llegar a suceder solo en algunos pacientes con esquizofrenia, que son muy pocos, y es cuando, además de que no están tomando el medicamento, hay un consumo de drogas, ¿ok? Y fíjense además lo que ahí puse, que estos tipos de violencia se dan cuando hay presencia de síntomas positivos, ¿ok? No negativos, sino hay síntomas positivos. Las alucinaciones y los delirios, que son los que le dan, según ellos, las órdenes, ¿no? De hacer daño, de hacer alguna situación incorrecta. Viene de sus voces y viene de sus delirios, ¿no? De estarse cuidando, según ellos, de que algo les hagan. Entonces, si esos síntomas no están controlados porque dejaron el medicamento y a eso le agregamos el consumo de sustancias, ahí sí se puede llegar a detonar, ¿ok? Aquí, ahorita me acuerdo de algo. Aquí es importante aclarar que afortunadamente ya hay en la actualidad antipsicóticos o neurolépticos que se le llama de depósito, o sea, que son de acción prolongada. Son inyecciones que se les ponen, si no me equivoco, hasta mensualmente, o sea, una al mes, para tener controlados los síntomas. O sea, su duración, su efecto dura hasta un mes. ¿Por qué se hicieron así? Y afortunadamente se pudo, porque precisamente son pacientes que no están dispuestos a seguir un tratamiento. Entonces, como es muy difícil que se tomen el medicamento cuando son pastillas, lo que normalmente hace la familia, si son muy resistentes a tomar el medicamento, es mejor llevarlo y o lo agarran distraído y lo inyectan una vez al mes y bueno, ya hace su efecto, ¿ok? Pero bueno, cuando no es así, si el paciente deja la medicación y además tiene consumo de sustancias, lo cual es relativamente común, puede llegar a haber algún tipo de violencia y eso a veces y además no extrema, o sea, aún así, ¿eh? Entonces, bueno, ese es un tipo de violencia.
que pueden llegar a tener. Y el número 2, que esta sí es verdaderamente la más grave, pero fíjense bien, porque también no es resultado de la esquizofrenia como tal, no de la esquizofrenia pura, sino que hay otros concomitantes agregados, que entonces ahí sí podemos decir, sí se pueden dar episodios de violencia, pero verdaderamente atroces y espantosos y muy graves. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de casos? Cuando eso llega a suceder, lo cual es rarísimo, rarísimo. Bueno, aquí es la persona, uno, o dejó el medicamento o bien no le está haciendo efecto el medicamento porque hay pacientes más resistentes al medicamento que otros, pero además de eso, que no está controlado con su medicamento, además tiene comorbilidad o al mismo tiempo, vaya, se da alguna otra alteración neurológica. Y con otra alteración neurológica me refiero estrictamente a psicopatía, ¿sale? O sea, estamos hablando de psicópatas, ¿ok? Y que no se, vaya, la psicopatía no se había manifestado, presentado como tal, sino es a partir de la esquizofrenia, de la psicosis, pero la psicopatía ya la tenían previamente, o sea, biológicamente ya la trae la persona. Y no había manifestado signos de eso, pero claro, resulta ser que se le detona, bueno, o le surge la esquizofrenia, vamos a suponer a los 23 años, le surge la esquizofrenia, si no tiene controlada ese trastorno con medicamento y además tiene esta comorbilidad con la psicopatía, se juntan las dos cosas y olvídense, aquí sí pasan los crímenes más atroces que se puedan imaginar. Imaginen juntar la carga de violencia que ya trae una persona con psicopatía, un psicópata, biológicamente hablando. Júntenlo con delirios y con alucinaciones, porque no está controlado el paciente con medicamento. Hagan una combinación de psicopatía con alucinaciones y delirios. Bueno, o sea, ¿qué podemos tener? Imagínense nada más, ¿sale? Bien, solamente en ese caso, o bien que en vez de psicopatía tenga un trastorno de personalidad, normalmente el trastorno esquizoide de la personalidad. El trastorno esquizoide básicamente consiste en que la persona es extremadamente introvertida y no tolera a la gente, no le gusta, no la soporta, no puede con la gente, ni siquiera tenerla a alguien cerca para platicar o conversar algo, no la soporta. Ese es un trastorno de la personalidad que se llama esquizoide. Entonces, cuando hay comorbilidad con esquizofrenia y sobre todo con psicopatía, todavía más que con el esquizoide, con psicopatía, ahí sí, para que vean, se detonan crímenes altamente violentos que se llaman crímenes sin historia, porque obviamente la persona no es que tenga, ahorita lo vemos, pero no es que la persona tenga alguna rencilla en particular con la víctima, no es que él haya elegido con plena conciencia porque un día me robó tal cosa o me hizo una maldad y entonces por eso voy contra él. No, o sea, su agresión es resultado de sus delirios, ¿no? Totalmente irreales y de sus alucinaciones, de lo que le dicen las voces y con esa carga de violencia que ya trae y entonces ataca al primero que se le cruza literal porque la voz le dijo, mátalo porque si no te mata. Y entonces se va sobre de él de la peor manera, ¿ok? Entonces, esos son crímenes sin historia, porque no es que planeen, no es que digan, ay, ese me cae gordo, es por esto que lo voy a matar, no, para nada. Son muy impulsivos este tipo de crímenes. Y bueno, ok, esos son los tipos de violencia en caso de que se llegaran a dar y es rarísimo, rarísimo, ¿ok? Voy a pasar a esta última diapositiva y ya doy paso a preguntas. Ahora, me voy a adentrar un poquito más en la violencia tipo 2 cuando se llega a dar en la esquizofrenia, ¿ok? Digamos que esta parte ya la estoy asociando más con la parte forense, o sea, de la psicopatología con la parte forense o criminológica. Bien, cuando se manifiesta esta violencia de tipo 2, es decir, comorbilidad entre esquizofrenia y psicopatía, que sí se llega a dar, pero rarísima, rarísima, la violencia es súbita, espontánea, impulsiva y sin sentido alguno de lógica. O sea, obviamente, para empezar, cualquier tipo violento que cometa una persona con esquizofrenia es así. ¿Por qué? Porque viene de estos síntomas positivos de las voces que le indican eso. O sea, no puede ser de otra manera. Ellos, para empezar, no tienen capacidad de planeación. Está muy deteriorada en los esquizofrénicos, muy deteriorada la capacidad de planeación, de organización, de atención. Entonces, como para ponerse a ver a quién
a quién molesto o a quién le hago algo, a quién mato. Obviamente ellos no tienen esa capacidad y no les interesa. Los pocos actos violentos que puedan llegar a tener vienen de lo que oyen adentro. Entonces no tiene nada que ver con el planear ni con nada, simplemente son impulsivos porque la voz les dijo, si no lo matas, él te mata. O cuidado porque te quiere secuestrar. Y va pasando y entonces él se adelanta y le hace algo porque si no cree que lo va a secuestrar. Entonces no tienen lógica, es súbito, momentáneo, espontáneo. Y, bueno, y puse, por lo tanto, la escena del crimen, en caso de que de este tipo de violencia del 2, que es muy extrema, es totalmente caótica, ¿sale? O sea, no tiene sentido alguna la escena del crimen cuando llegan a cometer algún acto altamente violento, ¿sale? O sea, muy diferente a un delincuente o muy diferente a un psicópata como tal que lo planea, ¿no? Y que además dice, no, pues recojo, no sé, lo que yo utilicé porque si viene la policía, obviamente pueden tomarlo como indicio y entonces me descubren y, ¿no? Y él cuida mucho la escena del crimen. Para el psicópata todo tiene un significado cuando comete un crimen, un asesinato, todo tiene un significado para él. Entonces, planea muy bien el lugar del hecho o el lugar del crimen. Tiene cierta lógica, ¿no? Sabes que, bueno, lo que pasa es que la violó, ¿no? La violó antes de matarla y entonces por eso se encuentra a lo mejor su ropa íntima a un lado, o sea, todo tiene una lógica. Aquí no, aquí la escena es totalmente caótica, ni pies ni cabezas, ni cabeza. Ok, otra característica de este tipo de violencia cuando se llega a presentar es que obviamente no usa método de control, por lo que les digo, o sea, no es que esté pensando en voy a llevar la cuerda para amarrarle las manos y los pies y que pueda yo hacerle algo. No, o sea, obviamente él no, él simplemente ataca así súbitamente y se acabó sin pensarlo. Son actos de extrema violencia, en el caso de juntar esquizofrenia con psicopatía, lo más extremo que se puedan imaginar, sin lugar a dudas, ¿ok? Una característica también cuando se junta, hay comorbilidad con estos dos, es que es frecuente que la persona esquizofrénica, bueno, y con psicopatía, cometa actos sexuales ya habiendo muerto la persona, ya habiéndola matado. Eso es muy común. Fíjense que por eso les decía que esto ya es entrado más al ámbito forense. Para poder uno de los criterios importantes que emplean los forenses o los criminólogos para saber si el que cometió ese homicidio, sobre todo en escenas muy tremendas, ¿no? Muy feas, homicidios muy feos, para saber si fue una persona con un trastorno mental como esquizofrenia, un psicótico, o bien una persona con psicopatía, un psicópata, o sea, un maldito desgraciado, pero que sabe que hace daño, ¿no? Que está totalmente en contacto con la realidad, para poder discernir quién cometió ese crimen, mucho tiene que ver con si el acto sexual fue antes de que mataran a la persona o después. El psicópata característico comete el acto sexual antes de que la persona muera porque disfruta de verla sufrir y disfruta del poder que implica tener relaciones con ella a la fuerza. El psicótico no. El psicótico, precisamente por su locura, dentro de toda lo caótico que es su mente, él no le interesa sentir que tiene poder sobre de ella, ni disfrutar cómo sufre. No, él simplemente sigue sus voces y es muy común que si hay algún acto sexual sea posterior a la muerte de la persona, ¿sale? O sea, ya con el cadáver. Bien, ¿qué otra cosa? Y ahí es cuando ya saben los forenses que fue una persona con alguna psicosis. Luego, sus víctimas suelen ser conocidas, esto es bien importante, pero elegidas al azar y sin un significado para él, ¿ok? Era lo que yo les decía hace rato. O sea, aquí no es que haya un motivo para él. Bueno, sí, lo hay, solamente sus alucinaciones auditivas, ¿verdad? Y sus delirios. Pero un motivo real que tú digas cuando estén investigando, bueno, lo que pasa es que la mató a ella porque, no sé, porque le quitó al marido. Bueno, pues por eso es fácil entender que pudo haber llegado a hacer eso. No, aquí no hay un motivo real, por lo menos no para todos los demás.
para él solamente sus alucinaciones. Por lo tanto, sus víctimas son personas que conoce porque son con las que están en su entorno, las que pasan normalmente, ¿no? Y que él cree que lo vigilan o que lo observan o lo siguen, las personas que creen que, las personas incluso con las que puede vivir, el vecino al que del diario ve parado en la puerta, o sea, personas de su círculo con los que él normalmente trata o por lo menos ve, pero que no tienen ninguna historia con él, ¿no? De algo que le hayan hecho. Entonces, son como elegidas al azar. En el momento en que su voz le dijo, cuidado porque te quiere secuestrar, te quiere matar, desconfía de él porque algo te va a hacer o quiere envenenarte. Y entonces es en ese momento, pero obviamente de alguien que no, con el que normalmente trata. ¿Por qué? Porque para empezar los esquizofrénicos normalmente no tienen una vida social, o sea, amplia, ¿no? O sea, no es que vayan a la escuela y van al trabajo y luego salen con los amigos, obviamente no. Entonces, siempre están encerrados en su mismo círculo, que es normalmente la familia. Y los más allegados, ¿no? Los vecinos, la comunidad muy, muy cercana. Entonces, obviamente, pues son a los que en caso de que se presentara esta violencia, pues atacarían y de forma totalmente aleatoria. No es, ahora sí que no es nada personal ni nada particular. Bien, dice, el sujeto no tenía desavenencias con la víctima, no conversa con la víctima durante el hecho de la violencia, eso es importante. En el caso de un psicópata puro, sin esquizofrenia, sí, él disfruta de decir cosas bastante sádicas, ¿no? Muy, muy feas. Aquí no, él simplemente va a lo que va, el esquizofrénico con psicopatía y no habla, ni siquiera habla con la víctima. También dejan muchos indicios en el lugar de los hechos, porque era lo que les decía, ellos no piensan en, ay, me va a agarrar la policía, Dios mío, es que lo que hice estuvo muy mal, entonces me van a llevar a la cárcel y si ven esto, obviamente van a sacar mis huellas y van a encontrarme. No, 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 ellos viven en su mundo caótico y es como si cuando atacan a un animal y entonces el animal brinca y se acabó. Bueno, perdón por el ejemplo, no tiene nada que ver, obviamente no digo que sean animales, pero es una reacción tan, según ellos, tan de defensa, tan impulsiva de porque si no lo hago ahorita me mata, así es como ellos lo perciben, que obviamente hace que ataquen y salgan corriendo. O sea, ellos se van, ellos no se ponen a ver si dejé algo que me compromete y voy a ir a la cárcel, eso es lo que menos les importa. Según ellos, lo único que hicieron es salvar su vida y es lo que están haciendo, ¿ok? Entonces, no hay indicios, no trasladan el cadáver a ningún lado, porque no quieren ocultar, ¿no? Nada, no les interesa, así como para que digan, para que nunca lo encuentren y no me investiguen, no piensan en eso, no se esconde, él termina su crimen, ¿no? Y se va a su casa caminando, se va a su casa tranquilamente y se puede sentar a comer o a ver la tele o de acuerdo a los síntomas que tenga, se pone a hacer algo. Él no se esconde, porque para él, en su mundo, ni siquiera sabe que eso es algo incorrecto, indebido, lo hizo en defensa propia, según él, y no tiene esta plena conciencia de, es una atrocidad esto que hice, ¿no? Destazar, cortar, porque son crímenes así de horrendos. No lo hay, ellos viven así muy, muy en su mundo. Entonces ni se esconde, no está atento a la investigación para ver si están cerca de él, ¿no? Si ya lo van a agarrar o no, nada que ver. Es totalmente diferente a lo que hace un psicópata puro, ¿ok? Y bueno, estos casos sí han sucedido, es lo que yo les digo, sí han sucedido, sí los hay, pero son excepciones. Y yo los quería, bueno, no quería, los tuve que poner porque son parte de la violencia en la que se clasifica la violencia en los esquizofrénicos, pero es muy rara. Si ustedes gustan, ya cuando tengan tiempo, pueden checar las historias de estos personajes que pongo ahí, ejemplos de pacientes esquizofrénicos con este tipo de violencia, que es Richard Trenton, Herbert Mullin y Noelia Domingo. Estos casos son muy interesantes porque efectivamente ellos ya tenían un previo diagnóstico de esquizofrenia desde mucho antes que cometieran sus crímenes. Esquizofrenias no controladas, síntomas totalmente agudos, puro síntoma positivo, y después resultó que empiezan a cometer crímenes y bastantes, de hecho entran en la categoría de asesinos seriales porque todos mataron a más de 3. Y entonces es cuando a partir de eso se empiezan a hacer muchísimos estudios y se dan cuenta de que puede haber casos en donde además de padecer la esquizofrenia,
se padece una psicopatía que estaba muy atenuada, que prácticamente estaba ahí bien guardadita, pero que a la hora de tener una esquizofrenia no controlada, sale este nivel de agresión que también trae biológicamente, y al juntar los dos, entonces sí se detonan este tipo de crímenes. Pero prácticamente son excepciones, ¿ok? Y a esto es a lo que ya la criminología, bueno, le llama asesinos desorganizados. ¿Por qué? Porque sus escenas del crimen, cuando llegan a cometerlas, los esquizofrénicos, son totalmente desorganizadas y caóticas. Y ellos no planean absolutamente nada, ¿ok? Entonces, cuando alguien llega a una escena del crimen donde encuentra este tipo de características, de inmediato la primera idea que se da el forense o el criminólogo es, evidentemente, el que realizó este crimen es una persona psicótica, ¿no? Probablemente esquizofrenia, que es la psicosis más común. Y bueno, ya ellos ya elaboran el perfil y ya sabrán qué hacer y por dónde buscar. Pero muy diferente a un psicópata puro, donde nada más es la psicopatía, ¿ok? Entonces, concluyo con algo bien importante. Solamente en estos casos donde hay comorbilidad con la psicopatía es cuando llega a suceder este tipo de violencia y de violencia extrema. Por sí misma la esquizofrenia no es una enfermedad que genere violencia, ¿ok? Esto es bien importante. Y bueno, ahí les dejo estos nombres de estos personajes, ¿no? Asesinos seriales. Ojalá las puedan leer porque van a encontrar, van a aparecer su sintomatología y van a poder complementar toda esta información que les acabo de dar y entender lo que es una esquizofrenia y lo que son los síntomas positivos y, bueno, agregados a una psicopatía, ¿ok? Bueno, pues, bueno, aquí está la bibliografía y, bueno, aquí les dejo, ahí van mis datos por si a alguien se le ofrece. Yo soy psicoterapeuta individual y de pareja. Bien, pues hasta aquí sería toda mi intervención. No sé si hay preguntas a partir de la parte de la violencia. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran ustedes hacer? Yo únicamente, bueno, pues, soy estudiante de psicología, únicamente agradecer la información que nos brindó, la verdad muy clara, muy productiva. Muchas gracias. Qué bueno que les sirva. De eso se trata. Muy bien, perfecto. Quizás cabría agregar un apartado que no puse. A una persona de la tercera edad puede padecerla. Por supuesto que sí, pero no porque les surja, perdón, espero que hayan leído la pregunta todos. Aquí me preguntaban si una persona de la tercera edad puede padecer esquizofrenia. Sí, por supuesto que sí, pero solamente que haya empezado desde mucho antes y obviamente, como eso no se cura, vaya, no se quita al 100%, llegue a la tercera edad, por supuesto, padeciendo esta sintomatología. Si resulta ser que la persona nunca presentó síntomas, como los que refiero, o sea, nunca fue diagnosticada con esquizofrenia y de repente llega la tercera edad, no sé, ¿no? 60, 65, 70, y empieza con estos cuadros, te podría yo decir que no es esquizofrenia. Es muy probable que sea una demencia. Ahí es mucho más probable.